Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy debo, al comenzar el programa, cumplir un deber de gratitud, porque siempre recibo durante la semana muestras cariñosas de gente que ve La Respuesta y nos encontramos en lugares diversísimos, en la calle, en los consultorios médicos, en los ascensores, en múltiples lugares. Y me emociono siempre cuando veo tanta gente generosa que se me acerca para hacerme algún breve comentario del programa y mostrarme apoyo por las cosas que se plantean en él. Me escriben con frecuencia. Yo llamo muchas veces mis interactivos diferidos, algunos con comentarios interesantes. Pero esta semana me llegó una carta que me llamó la atención. No puedo ni debo revelar su remitente quién es, no lo conozco ni estoy autorizado a dar su nombre. Pero la verdad que el 13 de febrero recibí una carta que me emocionó y me estimuló mucho, porque la persona que la escribió y la remitió hace una descripción de su seguimiento con La Respuesta, desde cuándo, y noto que tiene una comprensión profunda de lo que ha sido el programa. Él va describiendo las cosas que el programa desde hace 25, 26 años que lo está viendo, y noto que lo absorbió totalmente. Me comenta, me dice, pero hay un aspecto al final que fue una especie de nota conmovedora especial, que quizás eso es lo que más me determina y me anima a leer esta parte final. Muchas gracias al remitente de esta carta, no le conozco. Ojalá tener el placer de conocerle en algún tiempo. Él me decía, por último, no puedo terminar sin darle a conocer la concepción apreciativa de mi madre. El domingo 25 de agosto del 2016, eran las 9 en punto de la noche, y quien suscribe estaba preparándose para ver La Respuesta. En ese preciso momento mi madre, da el nombre de la madre que yo silencio, que en paz descanse, me preguntó, ¿qué haces? Le respondí, voy a ver el programa La Respuesta. Y respondió, yo lo voy a ver también. Lo voy a ver, fue la expresión. Después que terminó el programa, a eso de las 10, sobre las 10 de la noche de ese día, mi madre se puso mala y actué inmediatamente y pude llevarla a la clínica más cercana. Y el día 26 de agosto a las 3:30 de la mañana falleció. Una semana antes de fallecer me dijo lo siguiente, cito, de todos los partidos políticos, el único hombre que está orientando al pueblo dominicano es Vincho Castillo. Y he podido llegar a la conclusión que lo hace de manera sincera y honesta.
y he notado también que tiene una familia ejemplar. Hasta ahí la cita. Muy conceptuosa la carta, muy descriptiva de por qué él le atribuye méritos al programa. Pero esa cita de la madre, precisamente cuando el día que en la madrugada estaba enferma ya, y esa cita que él hace de su madre hablando sobre el papel nuestro en la vida pública nacional, que lo conoce bastante el país, me emocionó. Gracias, amigo a quien no conozco, y ojalá conocerle. Muchas gracias. Bien, hoy estuve tentado de venir sin guía de temas. Recuerden ustedes que hice un ensayo leyendo la guía de temas, afirmando que está concebida para recordar y sistematizar los temas a tratar. No cómo se deben decir, sino qué se debe decir y para evitar olvidos. Pero en esta semana tuve una experiencia muy especial, porque leyendo un gran diario nacional, el Listín, en su edición del martes 12 de febrero, leí su primera página, leí su editorial, leí un reportaje que es el que voy a comentar con preferencia, más algo más del interior del diario, de sus páginas interiores. Y le dije a mi auxiliar, óigame, hoy no voy a hacer una guía de temas, porque el Listín se ha encargado de ofrecérmelo. Precisamente yo quiero versar, hablar sobre eso que el periódico ha publicado. Lo vengo haciendo hace algún tiempo. Y aquí lo tengo. Un primer reportaje. La mujer que desafió las balas. Mírenlo aquí. ¿Se está viendo, maestro? La mujer que desafió las balas. Un hermoso y muy significativo reportaje. Describe cómo la señora Julie Moraima Guerrero asistió al coronel Daniel Ramos Álvarez cuando resultó herido por narcotraficantes en Baní durante una operación en un punto de drogas. Ella aparece ahí hablando durante una ofrenda floral depositada en el lugar donde el oficial de policía cayó abatido. La dama corrió, cayó abajo, directo donde estaba el oficial mortalmente herido, rogó por su ayuda, pero nadie quería acercarse. Hermosísimo reportaje, que para nosotros los dominicanos que estamos atravesando estos momentos no debe de pasar desapercibido. Debe de ser reconocido, honrado, no para hacer burla penosa de los oficiales compañeros del coronel caído, que no hicieron uso de sus armas, que se ausentaron y le dejaron abandonado, según refiere la prensa,
sino para resaltar el valor de esta mujer del pueblo, que la movía. La misericordia, la compasión, la solidaridad, que es tan frecuente en la mujer, que es la madre del amor. Pero también puede haber ahí una conciencia de ella sobre lo injusto que resultaba dejar a ese hombre que moría o estaba moribundo en el cumplimiento de sus deberes. Es previsible que Julie Moraima Guerrero, además, en su barrio, fuera una testigo dolorosa del desastre, del punto de droga, desde el cual se impartían las instrucciones, se vendía, se enviaba droga para matar juventudes. ¿Sabe Dios cuál de sus parientes jóvenes, si sus hijos, sus sobrinos, había sido víctima de ese comercio diabólico que enferma y mata? Qué bello gesto el de esta señora. Yo me atrevería a sugerir que el gobierno hiciera un esfuerzo por reconocerla, llamarla, saber de su realidad, que por la apariencia es de un entorno de pobreza, y distinguirla, condecorarla por su gesto y apoyarla. Previsiblemente hasta no quiera quedarse en el lugar donde vive, porque tiene los suyos y porque tendrá derecho a temer que ese gesto de ella pueda tener consecuencias luego, porque el crimen está así de insolente, porque atemoriza y aterroriza al barrio, porque ha ido desplazando a la autoridad del Estado, imponiendo sus reglas de intimidación y de silencio. Qué bueno sería que el Estado como tal. Pienso que el cuerpo policial no lo debe hacer, porque hacerlo a la vez de que lo puede enaltecer, lo deshonra por la conducta que, según ha dicho la prensa, y parece que fue así, porque hubo hasta fílmicas, la conducta que asumieran, tan insolidaria y cobarde de quienes le acompañaban. Dejarlo moribundo en media calle, sin asistirlo, sin repeler, sin dar una muestra de inconformidad con ese crimen. De manera que yo felicito al listín y a la vez he querido que la respuesta a esa señora del pueblo le rinda homenaje. Pero arriba de esa foto de esa señora, ¿puede usted, maestro, acercarla? Un titular: se paraliza el comercio en la frontera por crisis en Haití. Mercados binacionales no se realizaron y cancelan vuelos hacia Puerto Príncipe. Haití está ardiendo. Se está exigiendo la renuncia de su presidente. Han incendiado la televisión nacional
creo que única que tienen. Y parece que es inminente en un momento dado que el gobierno se desplome. Tengo entendido que ya se hizo un llamado desde el gobierno para la intervención extranjera nuevamente, al momento que esto se graba. Porque hay un caos violentísimo, de incendio, de muerte. Y nosotros, tomando providencias, dándonos seguridades, el gobierno, la frontera está segura, no hay nada que temer. Señores, señoras, eso es más complicado, eso es más peligroso de lo que se está diciendo y pensando. Debajo de esos desórdenes y de esa violencia hay motivaciones, hay móviles, hay dirección política de la categoría quizás más beligerante y más experta en la subversión. Eso está dirigido. Entonces nosotros, que tenemos una sobrecarga de una invasión de más de 1,5 millones de ocupantes ilegales, si ese caos prosigue, si no se produce una repetición de control de las fuerzas internacionales de Naciones Unidas para garantizar la paz, conforme al mandato anterior, ¿quién evita que pueda producirse una estampida dirigida de 0,5 millón más? ¿Estamos nosotros preparados para contener? ¿Tendríamos que hacerlo de qué modo? Nuestras Fuerzas Armadas tendrían que asumir eso como una especie de invasión, que lo es, violentísima, que pueda comprometer y turbar la paz y violar todos los atributos de soberanía que aún conservamos. No lo sabemos, porque ya han estado contenidas y adocenadas y sujetas a controles políticos, más que de tolerancia, de auspicio a esa invasión. Que recuerden ustedes que el gobierno incurrió en la enorme torpeza, casi un atrevimiento que se puede considerar con ribetes criminales, cuando invitaba en la campaña política pasada a que vinieran, que aquí estaba mejor, que aquí les iba mejor, no te quede allá, no te quede allá, desde el portal de la presidencia. Es decir, observen que esto no es sencillo, eso no es sencillo. Y el país tiene que ser advertido en un momento en que se produce otro reportaje del Listín en la misma página. La nueva ley del régimen electoral ya es una realidad. Llega con una prisa enorme, aprobada después de dormir meses y años. De repente, ahí viene el referimiento constitucional a que yo me refiero. A aprobarla de hora a hora porque hay una prisa enorme por esa ley electoral y sobre todo identificar la fuente de los recursos para celebrar las primarias, porque la ley de partido carecía de esa definición y estaba comprometida su constitucionalidad, porque no se podían establecer esos gastos a producirse sin decir de dónde saldrían los recursos.
Ya esta ley dice los partidos políticos. El Estado se lava las manos, dice la ley que yo no tengo obligación, que eso, y está bien, es una ley impecable porque la fuente es los partidos políticos, lo que la otra no decía, por lo que se iba a caer con seguridad, independientemente de 11 o 12 disposiciones que tiene, absolutamente inconstitucionales y arbitrarias. He dicho muchas veces, no una vez, con la legislación, esta es adjetiva, aún con ella, no es la sustantiva constitucional a que me he referido, sino con la ley. Hay que estar muy atento a su dinámica desde su nacimiento. ¿Por qué se aprobó la ley? ¿Por qué se hizo ahora? ¿Por qué si estaba contenida años, de repente la sacan con una prisa enorme y se la aprueba de hora a hora? ¿Sufrió los debates? No, se le formó una comisión bicameral en los últimos 10 días. ¿Por qué? Hay que dedicarse a estudiar esa ley, a ver qué trae. Ya di un objetivo, salvar la otra, diciendo que son los partidos los que tienen que pagar las primarias. Y se ha armado un lío tremendo. Los partidos están ahora que van a primarias abiertas. Y este desorden. Dios mío. El precandidato, el doctor Leonel Fernández, pide que se haga una especie de seminario para ver qué pueden hacer los partidos, identificar con los recursos para poder realizar eso. ¿Qué dije yo sobre esa ley, la de partidos, la anterior? Que entre sus móviles, entre los móviles y los fines que la habían inspirado, figuraba de tras manos el caos posible, el naufragio, la frustración. Es decir, vamos a crear esto y vamos a abrumar al país. Bueno, tanto así que el presidente de la Junta Central Electoral en el principio reaccionó diciendo: nadie está obligado a lo imposible, eso no se puede hacer, eso costaría un dineral, y si se suman las elecciones estaríamos hablando de 5.000 millones de dólares. Bueno, pero entonces estaban las explicaciones maliciosas. Eso es algo de la reelección. No. Yo dije, además de todos esos propósitos pendencieros que pueda haber, alguien puede tener en que se frustre el proceso. Al menos que la Junta Central Electoral, que tiene la responsabilidad de organizarlo y dirigirlo, fruto de todo el desorden inmenso que pueda venir de esa experiencia de elecciones multitudinarias, acumuladas, sucesivas, sobre todas las posibilidades de organizarlas, termine con un desprestigio apreciable, que no pueda finalmente recibir el crédito público que merece en sus decisiones finales de mayo del año 20. Algo que nos haga parecer, guardando las distancias, pero parecernos al vecino Estado, del caos, que no ha habido manera de organizar el proceso democrático. Hay que tener cuidado. Fíjense cómo 3 informaciones de este diario me dieron posibilidad de hablar en la respuesta. Pero abro las páginas interiores y llego al editorial. Dice el pueblo en su jerga tan sencilla, pero tan elocuente:
ahí es donde la puerca retuerce el rabo. El editorial. El editorial, que es una palma de fuego. Hijo, evidentemente, de la emoción dolorosa del diario, porque hay que decirlo de ese modo. Esta es una manifestación, una erupción, para decirlo con más propiedad, de ese sentimiento de saturación criminal del medio. Lo que rebosa la copa, lo que hace llegar a la gente al límite y decir, no, esto no puede ser y esto es horrible. Entonces pasa a describir en su emoción dolorosa lo que está sintiendo y lo que están sintiendo las comunidades. Es un gesto intachable, pero no conducente, porque esas descripciones tan crudas, tan severas, dichas en esos niveles, contribuyen a aumentar y llevar casi a la desesperación o a la exasperación de la llamada saturación criminal del medio, y aquel pueblo en un momento dado, en su decepción cognitiva, desconozca todas las normas, reniegue de toda la autoridad, que es lo que puede venir si quedamos así. Caos. Al crimen le encantan esas posiciones psicosociales. Ese es un río revuelto. Ahí es donde él realmente ejerce potestades. Ese desorden electoral, por ejemplo, le fascina al crimen. Los partidos se van a agenciar el Estado no va a aportar ningún, qué bueno, qué bueno. Entonces los candidatos nuestros, apoyados por nosotros, van a tener mejores posibilidades porque los recursos los vamos a dar nosotros. Dios mío, qué bueno, la autoridad está deprimida, degradada. Mejor, más limpio el campo de operaciones, porque la sociedad no cree en la autoridad que tiene. Eso es peligroso, peligroso. Por eso yo voy a leer el editorial y hacer un comentario sobre este y su significado, que se entienda legítimo, justo en muchos aspectos, pero inconducente. No debió de producirse en esos términos. Así se lo censuré cuando los sucesos de Baní, a la autoridad, que echó a perder toda la interdicción de droga, de la policía, de la dirección, de la clase militar, renuncia de un general. ¡Ey, vamos al paso! Uno dice que tiene que examinar todo lo que ocurra en el país y sobre todo las posiciones de sus líderes y de sus dirigentes. Lean ese artículo. Lean ese artículo. Miren, eso es el artículo, perdón que lo tenía invertido, y su adorno. El adorno es el cargamento de cocaína. El autor, Leonel Fernández. La cocaína en su punto, en su más alto, el punto más alto de producción. Léanlo, procúrenlo. Una joya.
términos académicos, irrefutable. Se podría dar como charla en los centros de investigación y seguimiento del narco mundial. Excelente los enfoques. Cuando él toca los aspectos del crecimiento del consumo en Estados Unidos como consecuencia del aumento de la producción en Colombia, y este aumento de la producción él lo reputa como hijo de la paz. La FARC sale del teatro de guerra, la FARC controlaba áreas que él describe aquí como equivalente a la provincia de Barahona, y entran los paramilitares y entran los residuos de FARC que se quedan con el negocio y matan a todo campesino que en el proceso de paz se anime a regresar. Oye, una explicación de primera, pero cuando habla de la autoridad nacional, la estimula. Habla, dice, en la memoria del 2016, la Dirección Nacional de Control de Drogas coincide con los argumentos que hemos planteado. En ese informe, el máximo organismo de control de drogas afirma que para el 2016, debido a una disminución de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Colombia, el tráfico de cocaína se incrementó en toda la región de las Américas. Sin embargo, en el mismo informe, la DNCD sostiene que en la República Dominicana hubo una reducción de flujo en comparación con años anteriores, debido al riesgo que existe para la introducción de drogas por parte de los narcotraficantes por la vía marítima. Con mucha elegancia, él no menciona la limpieza de los vuelos criminales de su gobierno, que lo hizo en base a los supertucanos, reconocido por el Comando Sur de Estados Unidos. Le hace un tipo de aliento y le dice, le reconoce los esfuerzos a la autoridad, los esfuerzos que naturalmente él sabe mejor que nadie, tienen efectos relativos. Porque ese es un campo, desgraciadamente, donde el crimen ha ido tan lejos que no se puede hablar de éxito en la lucha. Lo más que se puede alcanzar, que en la medida que aumenten los procesos que se abran, los alijos que se alcancen y se logren suprimir, mejoramiento del desempeño, extradiciones, captura, mejoramiento del desempeño. Ahí no hay éxito, de tan infernal que es ya la tarea. Ahora bien, vuelvo al editorial. Los nuevos jefes del país, Listín Diario. El principio de la autoridad ha caído tan bajo en este país que en casi todas las provincias la suma de los poderes de un Estado está siendo usurpada en su propio beneficio por unos cuantos malandrines que liderean el negocio de las drogas. Las frecuentes evidencias que se difunden en las redes en forma de testimonios, denuncias o videos de actividades ilícitas revelan que los jefes del narcotráfico, sea este macro o micro, influyen y mueven en sus territorios los brazos de la autoridad, sea militar, policial, judicial, y se hacen invulnerables a toda retaliación legal. Pagan elevadísimas sumas de dinero semanalmente a policías, militares, fiscales, agentes antidroga, en la misma manera que intimidan y chantajean al Poder Judicial y del orden para mantener intocables sus puntos de droga y afianzar su señorío frente al Estado mismo. Con tal capacidad de acción también pueden tomar venganza contra aquellos que van inocentemente a las fuentes de la autoridad a denunciar sus desmanes. Estos últimos terminan siendo delatados y dejados a merced de estos verdugos.
Estos nuevos jefes del país influyen para fabricar expedientes acusatorios contra otros malandrines que compiten con ellos por el pastel del mercado de las drogas. Secuestran o matan personas, mueven sus sicarios para evitar que la autoridad ponga en juego sus negocios y en riesgo sus negocios, y en no pocos casos subsidian fuertemente las campañas de los políticos de sus demarcaciones. Nada de esto es desconocido. La sociedad lo sabe y lo sufre. Esos nuevos jefes del país tienen muchas colas pisadas que impiden que la autoridad legal pueda accionar en su contra. Es así como la suplantan. Bajo este esquema de dominio, los capos del narco han provocado que el poder de la ley se haya ido diluyendo velozmente, lo que es para ellos una felicidad y una victoria. Para el resto de los dominicanos que luchan por un mejor país, esto es simplemente la gran desgracia de nuestro tiempo. Un editorial, un señor editorial, pero inconducente digo, porque en esos niveles esa opinión tan tajante, masiva, sin hacer excepciones, sin dar esperanza, deprime, ayuda al crimen y deprime y degrada aún más la ley y la autoridad. Y eso no es bueno en la batalla. Por eso al principio ponía el caso de la señora que va a atender al coronel moribundo hacia el tiroteo. Hay muchas cosas en el país, hay muchas reservas en los propios cuerpos armados, en la policía, en el task force, que es la dirección. Hay mucha gente valerosa que arriesga. De hecho, caen con frecuencia muchos de ellos en sus misiones. Es decir, las cosas hay que tomarlas con un sentido más prudente, no menos severo, pero sí más cauto. Nota negativa. Diario Libre. Tras hacerse viral video punto de droga, el DICAN detiene madre e hijo. Una señora de 60 años con un punto de droga y su hijo de 30, asociado, copartícipe de ese infernal comercio que mata juventudes. Aquí está Kelvin Rafael Ramírez, de 30, y Reina Pérez, de 60 años, detenidos luego de que se difundiera un video en el que se percibe que ambos venden droga. La dirección responde diciendo que no, que el allanamiento se había hecho antes del video, ya en la defensa, tratando de justificar y explicar que no es su culpa, que ellos estaban en el lugar adecuado y en el momento oportuno cumpliendo sus deberes. No, el video que se puso a circular socialmente es más provechoso. Y la autoridad no debe dejarse intimidar porque le digan que fue porque se hizo viral un video. Porque esa es la colaboración ciudadana. Que si las redes acuden en favor del país y desde el vecindario hay manera de comunicarlo, enhorabuena. Es una forma de denuncia sin riesgos mayores, porque no todo el mundo tiene el valor de esa señora que fue a auxiliar al coronel moribundo. Pero permite la red de denuncia, de emplazamiento. Y la autoridad necesita esa información social. Pero, de todos modos, el asunto es muy complejo, muy peligroso, y está ahí
con una latencia multiforme y a veces hace sus explosiones y a veces asume su bajo perfil. Yo he estado muy atento a estos últimos sucesos y en este tiempo. Incluso estoy preocupado ya en otra escala por la forma ligera, no la que voy a calificar para que no se entienda que trato de descalificar a otros, ligera, con que se está tratando la cuestión de la legalización de la marihuana. Al ver ahora en los diarios, creo que fue el Diario Libre, un sujeto montado en un vehículo donde le llevaban y dice, sí, yo fui el autor, tenía 3 días metiendo drogas. Metiéndose significa usándola. Un niño de 9 años, violado, quemado y apuñaleado salvajemente. Confesaba el sujeto, yo no sabía lo que estaba haciendo. Dios mío, eso está ocurriendo a escala nacional. Y ahí hay gente disertando sobre lo placentero y útil que es la legalización de la marihuana. Ya hay tanto gestado en Estados Unidos, ya Uruguay lo hizo, ya qué sé yo quién, ya la dosis mínima. Uy. Colombia incluso la aprobó constitucionalmente, la dosis personal. Y yo llegué a oír al presidente Uribe en una reunión que estaba el presidente Calderón de México, el presidente Fernández y Nicolás Maduro como canciller de Venezuela, decirle a los legisladores que estaban, nosotros creemos los colombianos que la gran desgracia nuestra solo reside en el descrédito mundial que tenemos como productores y exportadores de droga. La mayor tragedia la tenemos nosotros en la adicción. Esa dosis mínima que se aprobó hay que revisarla porque comienza por la droga dulce y la marihuana es una por excelencia, que es simplemente una droga de iniciación y conduce hacia las drogas duras rápidamente. ¿Qué es esto? Entonces, me puse dentro de mis meditaciones a buscar mis papeles. 21 de febrero del 2014, carta al presidente Danilo Medina, en tiempo que yo estaba en el gobierno y era su asesor en políticas públicas antidrogas. Remisión de opinión respecto a los trabajos surgidos de la declaración de Antigua Guatemala en relación al tema por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. En la cumbre de presidentes de Cartagena se había acordado darle mandato a OEA para que procurara las opiniones de los tratadistas más importantes del mundo sobre el tema, sobre todo de la salud. Y prepararon un informe fabuloso. La identificación es en base a unas siglas convenidas, crípticas. No están los nombres de los tratadistas, porque ellos saben exactamente el peligro que hay con oponerse a esas iniciativas. Y sobre la marihuana, hay una parte del informe, porque el presidente Medina me había pedido que le diera opinión porque él iba para Naciones Unidas y quería tener la información técnica. La cannabis sativa o marihuana tiene como compuesto activo el tetrahidrocannabinol, THC, que afecta la regulación de las emociones, memoria, atención, control de la atención y la percepción.
el consumo intenso de marihuana incrementa la probabilidad de que se presenten síntomas psicóticos, depresivos y conducta suicida. La investigación indica que las alteraciones cognitivas producidas por esta droga podrían ser reversibles una vez que la persona deja de consumirla. Pero otros estudios importantes demuestran que el consumo intenso durante la adolescencia puede producir cambios persistentes. La evidencia científica disponible señala que es una droga asociada a una menor mortalidad en comparación con otras sustancias, pero que no está exenta de daños potenciales y está asociada con riesgos mayores si se consume en la adolescencia. Esto es verdad científica, de una concentración de tratadistas de fama mundial, por mandato de la cumbre del presidente en Cartagena. Sobre eso se pasa. Ah, sí, vamos a venderlo en farmacia, Uruguay lo está vendiendo. La cantidad de asesinatos y de hechos atroces que se vienen cometiendo. Ese del niño último. Y la madre que no se atreve, porque está aterrorizada, a acusar al matador, a quien le había dado albergue. Y él diciendo con dureza, sí, yo estaba metiendo droga 3 días. La cantidad de hechos de ese tipo que se están produciendo espanta. Y nosotros, en la gloria de la lucha política, las candidaturas, las precandidaturas, las combinaciones de los políticos, los empresarios en su comercio, claro, separa el comercio binacional con los vecinos. Se sabe que es un almacén de droga aquello. Gran parte de la violencia irremediable que está allá tiene en sus bases el consumo de droga porque es una población de zombies. No zombies del vudú, zombies de la droga. Y aquí están llegando. Sueltan sus cárceles, las abren para que vengan para acá. Ahora apareció uno con 50 kilos y 2 fusiles de altísimo poder ultramodernos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los esfuerzos necesarios para tratar de salvar este país? Yo escribí en la pregunta de este miércoles, bajo el título de asediarla, enfermarla y desaparecerla. Es la sombría consigna contra la patria. Esos desórdenes criminales que estamos viviendo y que estamos viendo, esos hechos atroces, esa disolución de la idea de la autoridad, esa desesperanza de que la sociedad pueda decir, bueno, pero mi Estado está ahí, me garantiza. No. Todo eso conduce a un derrumbe total de la nación. Y se presta entonces para lo otro. 2 tribus desorganizadas, narcotizadas, en anomia total. Vamos a darle un ejemplo, vamos a intervenir y hacemos un Estado binacional. Y lo controlamos nosotros con la intervención que sea necesaria. Ese era el plan demócrata de los Clinton, de los Obama, de la nación islámica, del Caucus Negro. Llegó Trump, el asunto está contenido. Simplemente recesado, porque la traición aquí sabe lo que está haciendo. Trump no participa de eso. Trump tiene ideas terminantes contra el terrorismo, contra la criminalidad. El muro no es para los problemas de la emisión
de la emigración ilegal. El muro es para el crimen y para el eventual ataque del terrorismo que puede ser demoledor en una de sus ciudades. Por eso está declarando una emergencia. Por eso cerró el gobierno y ahora le recibe una suma menor, pero declara la emergencia. Un estado de emergencia para poder tener los fondos y poder completar el número de control. Por suerte, para la República Dominicana se abrió ese compás. Ese compás de espera, no, de receso. No lo hemos aprovechado. No. Se han dedicado las camarillas a esperar el derrocamiento de Trump. Que Trump sea derrocado con un juicio político, que el fiscal Mueller, que la trama rusa. Eso se va, eso es una tormenta de paso. Después seguimos el proyecto. Y esa ha sido una de las falencias mayores de la administración de gobierno de Danilo Medina. Él, que estuvo tan lúcido, que estuvo tan potente y concreto en La Habana, se dejó derrumbar. Oh, sí, está bien, porque quien lo hacía hablaba a nombre del imperio. Ahora ocurre que el imperio tiene otras cabezas que piensan diametralmente distinto a lo que pensaban los precedentes, pero no podemos movernos. Y entonces la maldad llega tan lejos, esa actividad fría de serpiente, de colaboradores que tienen sus propias agendas, lo vamos a separar definitivamente. Relaciones con China y lo metemos en la conflictividad regional. No puede ni mirar para dónde está el viento del norte en la actualidad. Perjudicado final, República Dominicana. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, canal 33 de televisión abierta, 3 del cable, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, el sábado a las 6 de la mañana, que asimismo Telefuturo, canal 23, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo, canal 23. Telenor de San Francisco de Macorís y Teleimpacto, canal 22 y 52 de Aster, 12 del mediodía, 6 de la tarde de Telenor, 9 de la noche Teleimpacto. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son radiodifundidos por la Radio Real de La Vega, reproducidos algunos de sus componentes por Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, que Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo, como los canales amigos, así como la HIT 92, el domingo en el amanecer, para el sur de la República. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen en los tiempos pertinentes partes del programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.